quiero compartir esta palabra. Quiero que me presten sus oídos, su imaginación, y quiero que nos traslademos 2000 años atrás, en aquel tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, un poco más de 2000 años ya, y nos vayamos a una aldea que se llamaba Betania. Ahora en estos tiempos ya no se llama Betania, ahora se llama, no recuerdo el nombre, pero en aquel tiempo se llamaba Betania. Betania era una aldea donde quedaba, dice, en las faldas del Monte de los Olivos. Y se dice que Betania queda en relación a distancia con Jerusalén. Algunos dicen 5 kilómetros, otros 3.5, varía, ¿verdad? Pero lo importante que yo quiero que ustedes tengan en este momento claro es que la distancia, el tiempo que se tomaba de recorrer Jerusalén a Betania o de Betania a Jerusalén, se dice que era de aproximadamente de un día. En Betania, en aquel tiempo, había, pues, Jesús, según la palabra nos muestra, varias veces llegó a Betania, y esas veces que Jesús llegó a Betania, indica que visitó a unos hermanos, a Lázaro, a Marta y a María. Y estas visitas que hacía Jesús, la Biblia menciona más o menos 4, hace mención en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan también, que es en el libro que vamos hoy a centrarnos en esta reflexión, que Jesús compartía con estos hermanos cuando llegaba a Betania. Estos hermanos, a raíz de este compartir, sentían el amor de Jesús, sentían que Jesús los amaba, y ellos amaban también a Jesús, tenían esa relación. Pero a pesar de ser amados de Jesús, ellos amar a Jesús, pues llega ese momento que muchos de nosotros pues no queremos que llegue, pero esto es parte, ¿verdad?, de ese paquete del proceso en esta vida. Y llega la enfermedad, llega esta prueba a estos hermanos, y Lázaro cae enfermo. Entonces vamos a estudiar la palabra en el capítulo 11 de Juan. Quiero que nos vayamos al capítulo 11 de Juan. Este capítulo es largo, pero vamos a extraer algunos versículos. Entonces quiero que empecemos leyendo en Juan 11, del 1 al 5. Juan 11, del 1 al 5 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies, enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Hermanos, es interesante ver como estas mujeres, esta enfermedad de Lázaro, vemos en todo el capítulo que era una enfermedad pues grave, porque al final pues Lázaro murió. Cuando estas mujeres, estas hermanas mandan a decir este mensaje a Jesús, le dicen simplemente: el que amas está enfermo. Es interesante, hermanos, que estas mujeres no mandan el mensaje y dicen: corre pronto, ven, que si tú no vienes, algo va a pasar, algo inesperado, nada. Ellas no sugieren nada más que le comentan: el que amas está enfermo. Es interesante, yo lo recordaba cuando estudiaba esta palabra, cuando uno es padre y el hijo se acerca y dice: mamá, me siento mal. El hijo no tiene que decir qué tiene que hacer la mamá, porque el hijo sabe que la mamá va a hacer lo correcto, lo que sea necesario para esa situación, para resolver esa situación. El hijo solo tiene que decir: estoy enfermo, ¿verdad? Entonces, importante, hermanos, que en el capítulo 4 dice: oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Es importante, hermanos, que ahora muchos de nosotros podemos estar pasando situaciones. Nosotros, igual que Marta, que María, que Lázaro, somos también amados de Jesús. Somos muy amados con solo esa muestra de ese sacrificio de Jesús en la cruz,
con eso Jesús nos mostró que nos ama y que no importa nuestra condición, Él nos va a seguir amando siempre. Y esa es la libertad que nosotros podemos tener, como la tuvo Marta y la tuvo María, de mandar ese mensaje a Jesús y decirle, el que amas está enfermo. Y nosotros igual, ¿verdad? En estas situaciones, yo no sé cuál usted puede estar pasando, circunstancia difícil, enfermedad, tantas cosas, ¿verdad? Que pudiésemos cada uno de nosotros poder mencionar de lo que ahora nosotros pues estamos a la espera de una respuesta, pero es importante como aquí Juan, en el versículo 5 dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Es importante, ¿verdad? Como él hace hincapié, seguramente Juan vio esa relación que tenía Jesús cuando llegaba a la casa de estos hermanos, y eso le hace, y él asegura, y los amaba, y los amaba. Entonces, hermanos, quiero que sepan que Jesús igual hoy nos ama a cada uno de nosotros. Y no porque estemos pasando esa circunstancia difícil, es que decimos Jesús no nos ama. Y porque ama al otro y el otro está mejor, o el vecino está mejor que nosotros, o el hermano de la iglesia, o nuestros hermanos están mejor, es que Dios no me ama a mí. Nada de eso tiene que ver con nuestra situación. Nosotros tenemos que estar claros que Jesús nos ama independientemente cuál sea la situación por la que nosotros podamos estar pasando. Y eso debemos de tenerlo claro. Y quiero que vayamos ahora al versículo 6. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿quién oyó? Jesús. Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Hermanos, 2 días más. Nosotros estamos claros que a nosotros cuando nuestro hijo o nuestros hijos vienen a nosotros, ellos esperan que nosotros salgamos corriendo, ¿verdad? Que no nos quedemos sentados. Sí, está bien, hijo, usted está enfermo. Tranquilo, está enfermo. No, o sea, la reacción nuestra de mamá y de papá es salir corriendo, ¿verdad? Ver cómo se soluciona el asunto para que nuestro hijo o nuestra hija esté bien. Entonces, es interesante que Jesús, ver cómo que Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre, no estaba sujeto a los sentimientos humanos que en los cuales muchas veces nosotros nos movemos. A él no le impulsó ir rápidamente a Betania, porque Jesús, como lo leímos anteriormente, les dijo, esta enfermedad es para que sea glorificado el Hijo de Dios. Entonces, interesante que Jesús no salió corriendo, Jesús se quedó 2 días más. Estos 2 días más para nosotros, hermanos, pueden ser, para algunos, yo creo que de acuerdo a la situación pueden ser tal vez 2 días. Hace 2 días empezaron un proceso. Y para algunos esos 2 días pueden convertirse, pueden ser equivalentes a meses. Algunos de esos 2 días pueden ser años también, ¿verdad? Entonces, yo quiero, al principio Paola decía, el tema de esta reflexión es viviendo a través de la perspectiva de Cristo. Nosotros vemos cómo Jesús continuó 2 días más porque él sabía que el Padre tenía todo calculado, que él estaba orquestando todo, que él tenía que moverse 2 días después porque Dios estaba obrando en el corazón de estas hermanas, porque él tenía preparado un final en el cual estaba asegurado que el Hijo de Dios, que sería glorificado. Entonces, vemos más adelante cuando Jesús dice en el versículo 17, quiero que vayamos al 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Quiero que nos detengamos ahí. Dice, vino pues Jesús, o sea, Jesús a los 2 días, como el capítulo se los mencioné al principio, es un poco largo, solo estamos sacando los puntos que en este momento pueden ser como relevantes para la reflexión de este día. Entonces dice que Jesús, dice, es tiempo, antes hay unos versículos que dice, es tiempo que vayamos a Betania, que vayamos a donde está Lázaro, que vayamos a despertarle. Dice, vino pues Jesús y halló que ya hacían 4 días que Lázaro había muerto. Se supone que entonces que esta persona que María y Marta enviaron a darle el mensaje a Jesús, en ese momento cuando esta persona salió, seguramente Lázaro murió.
Y como les comenté, que el transcurso del tiempo para trasladarse de Betania a Jerusalén, que era donde estaba Jesús, era un día. Entonces, 2 días más que se estuvo Jesús predicando, seguramente, orando, sanando enfermos, ¿verdad? Esos 2 días sumaban, ya eran 3. Cuando Jesús dice, es tiempo de regresar, 2 días después, con eso ya serían 4. Por eso dice la palabra que cuando Jesús llega a Betania, ya se habían cumplido 4 días que Lázaro había muerto, ¿verdad? Entonces dice que Marta, cuando Marta se da cuenta, le avisan que Jesús está llegando, sale al encuentro. Y en el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé, ya me imagino, se pueden imaginar ustedes, ¿verdad? Esa congoja de Marta, ¿verdad? Decir, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Qué grandioso, hermanos, esta palabra cuando dice Jesús, y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Imagínense, hermanos, cómo estaba en este proceso Marta, estaba aprendiendo, siendo edificada, porque vemos a una Marta que le dice a Jesús, que llega al encuentro como casi un reclamo, y le dice a Jesús, si hubiese venido antes, mi hermano no hubiese muerto, ¿verdad? Marta creía, si ustedes ven, dice, yo sé que resucitará en la resurrección. Marta había leído ya el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sobre la resurrección que habrá en el futuro, como yo les mencionaba en algún comentario que hice en el libro de Apocalipsis, que es el libro que yo le llamo el libro de nuestro final, y fueron felices para siempre. ¿Quiénes vamos a ser felices? Los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ella creía, ella hablaba de esa resurrección que vamos a tener todos. Es importante ver aquí cómo Dios le hace un día y le dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Jesús no le dijo, yo voy a pedir al Padre resurrección. Él es, Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, vemos que Marta y seguramente también María, ¿verdad? Porque si usted en su casa lo puede leer pues más detenidamente el capítulo, ve que también María sale al encuentro de Jesús y le dice lo mismo, Señor, si tú hubieses estado aquí antes, mi hermano no hubiese muerto. Le dice la misma frase, ¿verdad? La misma congoja ahí. Es importante, hermanos, que nosotros podamos ver a través de aquel que es la resurrección y la vida, aquel que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todavía le hace hincapié a Marta y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Entonces, es importante, ¿verdad? Que Marta, aún teniendo esa relación que tenía con Jesús, que la tenía María, que la tenía Lázaro también, tenían que aprender muchas cosas en este proceso. Entonces, y era necesario este proceso para ellas, ¿verdad? Después, al final de esto, vamos a ver que esto, al final, el propósito se cumplió, que el Hijo de Dios fuera glorificado. Entonces, vemos aquí que Marta todavía no conocía ese verdadero Jesús. No importa, hermano, nosotros igual en este tiempo, esto se aplica para nosotros en este tiempo, se aplica para nosotros hoy. Yo no sé usted en qué situación puede ser la que ahora esté pasando o esté esperando una respuesta de hace años, como decía al principio, los 2 días que Jesús estuvo desde el momento que él recibió la noticia, que él estuvo 2 días más. Muchos pues ya tienen años de estar esperando esa respuesta, tienen meses, tienen semanas y algunos puede ser días. Y si hemos acudido, estamos esperando una respuesta, pero hemos acudido a aquel que es la resurrección y la vida, debemos confiar, hermanos, que esa respuesta vendrá en su momento, pero confiando, mantenernos en esa confianza, siempre bajo esa perspectiva de Cristo, ¿verdad? Esa perspectiva que dice que el que cree que Jesús es la resurrección y la vida, no va a haber nada, nada, nada
imposible para él, para que eso pueda tener un final de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos ahora, quiero que vayamos al versículo 38, del 38 al 40. Jesús dice, siempre en Juan 11, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Es interesante aquí, cuando dice era una cueva, muchos de nosotros seguramente nos hemos sentido en este tiempo en una cueva. Estamos ya llegando finales de noviembre, ¿verdad? Ya finalizando casi un año. Y para muchos, esta situación que no solamente ha sido en este país, sino a nivel mundial y más en Honduras, que hemos pasado, pues hemos visto cómo otros la han pasado mucho más difícil, ¿verdad? Con todos estos fenómenos que han venido al país, pero que sabemos, como decía Milton en una de sus enseñanzas, hablando sobre la soberanía, esa soberanía de Dios, Dios está en control de toda esta situación. Aún por muy difícil que pueda ser la situación, por muy que esté a punto de naufragar nuestra barca, Dios está en control. Él todavía está en control. Aquí quien gobierna es Cristo. No gobierna una pandemia, no gobierna un fenómeno natural. Quien gobierna es Cristo. Y desde esa perspectiva, es que nosotros debemos de seguir este proceso. Para muchos probablemente hoy puedan tener la respuesta. Para muchos mañana puede ser el fin, porque todo tiene un inicio, todo proceso, toda dificultad tiene un inicio y toda dificultad también o proceso o prueba tiene un final. Entonces nosotros debemos de seguir confiando, ¿verdad? Entonces dice el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, quiero que aquí nos centremos, hermanos, dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Imagínense, hermanos, Marta, igual que nosotros, pues yo creo que muchos hemos estado en esa condición, ¿verdad? Lázaro ya llevaba 4 días de haber muerto, y parecía que ya era imposible, pues, para Marta que Lázaro reviviera o que resucitara, ¿verdad? Al menos eso era lo que Marta pensaba. Entonces, yo pienso que muchos hemos estado en ese lugar. Yo creo que en medio del proceso, a la mitad del proceso, casi llegando al final del proceso, algunos, como dicen, ya para las últimas, pensando, ya hiede. No sé cuántos han pensado, esto ya no tiene solución. Cualquiera de las razones que humanamente esté ocurriendo, porque hemos esperado tanto tiempo, o por otras razones que hoy nos parecen imposibles, que no hay una salida. En la situación actual, un diagnóstico que se nos ha dado, un diagnóstico médico, muchos podemos ver, ustedes ven en las noticias que pérdida de empleo, cómo ha incrementado el desempleo, el porcentaje, la pobreza, y empiezan a dar diagnósticos pero los magnifican y dicen, esto va para más difícil. Pero es importante, hermanos, que si nosotros empezamos a ver el panorama de acuerdo a los periódicos, a lo que dice el sistema mundial, nos vamos a desanimar fácilmente. Pero si nosotros vamos a aquel que dice, le dijo a Marta, y hoy yo creo que Dios, tengo la certeza que Dios me lo está diciendo a mí, porque yo igual que ustedes, estoy pasando por procesos, por dificultades que uno dice, aquí solo Dios puede dar esa respuesta, solo Dios puede abrir esa puerta que Él ha prometido abrirá. Solo Dios puede hacer que mi familiar, no sé cuántos están orando por algún familiar muy amado, que pueda aceptar a Cristo, que pueda cambiar su vida. Están orando por alguien que está enfermo, están orando por una provisión, ¿verdad? Entonces es tiempo de volver a creer. Aquel que le dijo a Marta y hoy nos dice a nosotros, no te he dicho que si crees, y yo me pongo ahí de primero, no te he dicho, Jessica, que si crees verás la gloria de Dios. Yo le digo a usted, igual como yo me lo repito a mí, no te he dicho,
Hoy Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es tiempo, hermanos, de pensar y volver a creer que Dios nos ama y que Él es soberano y que está en control de todas. No hay una situación de la cual Él no esté en control de nuestra vida. Pero a su debido tiempo, Él nos va a dar una respuesta de acuerdo a su voluntad. Yo les animo que sigamos creyendo y no viendo humanamente, no viéndolo, como les decía hace poco, en razonamientos, sino a través de Jesús, que nos manda y nos dice, cree, cree, porque si crees, verás la gloria de Dios. No es fácil, hermano, es fácil aconsejarlo a otro, es fácil decírselo a otro, pero cuando nos toca a nosotros, cuando nos llega a nosotros la prueba, la dificultad, cuando nos llega a nosotros ese proceso, porque si recuerdan en los primeros versículos, Jesús dijo, esto no es para muerte. Y lo mismo, nosotros hoy debemos de pensar esta situación, este problema, como usted le quiera llamar, que le está causando dolor, que le está causando incertidumbre. Hoy Dios le dice, esto no es para matarlo, esto no es para destruirlo, esto no es para que usted minimizarlo, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida a su debido tiempo. Pero para esto es necesario que creamos, que veamos a través de la perspectiva de Cristo, que veamos a través de aquel que es la resurrección y la vida, que creamos aquel que dice que si Él nos dio a Cristo, dice, el Padre dice, yo les di a Jesús, como si Él les di a mi único hijo, ¿cómo no les voy a dar juntamente con Él las demás cosas? Entonces, los animo, ¿verdad? Que en medio de este proceso podemos tener tiempos ahí de incredulidad de repente, ¿verdad? Porque se vienen esos momentos, pero debemos creer que veremos a Dios glorificarse en medio de cualquier situación que hoy estemos pasando. Y aún en medio de nuestra incredulidad, muchas veces vamos a ver el poder de Dios hacerse manifiesto. Aquí es de permanecer firmes en la fe, hermanos, vivir por la palabra, recordarles que la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Nuestro llamado es a permanecer en la verdad de su palabra, la verdad de su palabra, hermanos, no la verdad de los periódicos, no lo que dicen los noticieros, sino en la verdad de su palabra y resistir, viviendo a través de la perspectiva de Cristo, quien es la resurrección y la vida. Y quiero, para completar esta reflexión, quiero que vayamos, o si quiere yo se los leo, 2 Corintios 4, 17 al 18, dice, el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ninguna prueba, sufrimiento es comparado con esa gloria venidera. No mirando nosotros las cosas que se ven, lo que les decía, no mirando lo natural, no mirando que dicen el sistema económico a nivel mundial está cayendo, sí, puede ser que esté en esa situación, porque no lo vamos a negar, pero nosotros no vivimos en base a la economía de un sistema humano, sino que estamos viviendo bajo esa perspectiva de Cristo, que dice que Él da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Entonces dice, si no dice las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos asegurados, hermanos, un final feliz. Como les repito, en el libro de Apocalipsis está nuestro final feliz. Cualquiera sea la situación que hemos estado pasando, sigamos permaneciendo en la confianza puesta solamente en Dios. Y les repito, viviendo a través de la perspectiva de Cristo, que si creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Como se lo dijo a Marta, verás la gloria de Dios. No te he dicho, y se lo repito para que les quede, hermanos, que me quede a mí también esta frase, esta pregunta que Jesús le dijo a Marta. No te he dicho, seguramente Jesús se lo dijo en algún momento a Marta, a María y a Lázaro, porque si le dice, no te lo he dicho, que si crees verás la gloria de Dios. Hoy se lo digo yo a usted y me lo repito a mí, si creemos veremos la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.